¿Alguna vez has sentido que tus errores o tu carácter te descalifican para algo grande? A menudo pensamos que Dios solo usa a personas perfectas, pero la Biblia nos muestra una y otra vez que su especialidad es usar a gente común, gente como tú y como yo, con todas nuestras imperfecciones. Y no hay mejor ejemplo de esto que la vida del apóstol Pedro. Imagina la escena: un pescador rudo, trabajando en las orillas del mar de Galilea. Su nombre era Simón, un hombre de manos callosas, acostumbrado al olor del pescado y al vaivén de las olas. No era un erudito, ni un teólogo, ni una figura religiosa importante. Era un hombre común, con un negocio familiar y las preocupaciones del día a día. Probablemente, lo último que esperaba era un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Un día, mientras lavaba sus redes después de una noche de trabajo infructuoso, un hombre llamado Jesús se subió a su barca y le pidió que la alejara un poco de la orilla para poder enseñar a la multitud. Después de hablar, Jesús le dijo a Simón: «Lleva la barca a aguas más profundas y echen allí sus redes para pescar». Simón, cansado y escéptico, le respondió: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero como tú lo mandas, echaré las redes». Lo que sucedió a continuación fue un milagro, una pesca tan abundante que las redes comenzaron a romperse. En ese momento, Simón, abrumado por lo que acababa de presenciar, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor. Soy un hombre pecador». Pero Jesús le respondió con una promesa que redefiniría su existencia: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y así Simón, junto con sus socios Jacobo y Juan, lo dejaron todo: sus barcas, sus redes, su sustento, para seguir a este misterioso carpintero de Nazaret. Este Simón, a quien Jesús más tarde llamaría Pedro, que significa roca, era cualquier cosa menos una roca estable. Su carácter era impulsivo, apasionado y a menudo volátil. Era el primero en hablar, el primero en actuar, pero también, con frecuencia, el primero en equivocarse. Su corazón ardía de amor por Jesús, pero su temperamento a menudo lo metía en problemas. Recordamos la famosa escena en la que los discípulos están en una barca en medio de una tormenta y ven a Jesús caminando sobre el agua. Mientras todos estaban aterrorizados, Pedro, en un arranque de fe audaz, gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le dijo: «Amén». Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Increíble, pero en cuanto desvió la mirada de Jesús y se fijó en el viento y las olas, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse, gritando: «Señor, sálvame». Inmediatamente, Jesús extendió su mano y lo rescató, diciéndole: «A hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este incidente es un retrato perfecto de Pedro, a un hombre de fe, audaz, pero también de duda paralizante. A pesar de sus altibajos, Pedro tuvo momentos de revelación espiritual asombrosos. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?», fue Pedro quien, por revelación divina, declaró la confesión fundamental de la fe cristiana: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Fue una declaración tan profunda que Jesús le respondió con una promesa monumental: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Sin embargo, momentos después de esta increíble confesión, cuando Jesús comenzó a hablar de su futura muerte y resurrección, el mismo Pedro, que había declarado la divinidad de Cristo, lo reprendió diciendo: «De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás». La respuesta de Jesús fue una de las más duras que encontramos en los Evangelios: «Aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Qué contraste tan brutal. En un instante pasa de ser la roca de la revelación a ser un obstáculo. Esto nos enseña que incluso la fe más genuina puede verse empañada por nuestras propias ideas y miedos humanos. Pedro formaba parte del círculo íntimo de Jesús, estuvo presente en la transfiguración. Viendo a Jesús glorificado junto a Moisés y Elías en una vez más, su impulsividad se hizo presente. En lugar de adorar en silencio, sugirió construir 3 enramadas, tratando de capturar y controlar un momento celestial. Pero a pesar de sus fallos, Jesús lo mantenía cerca, moldeándolo pacientemente. Llegamos a una de las noches más oscuras de la historia, la última cena. Aquí vemos el exceso de confianza de Pedro en su máxima expresión. Jesús advirtió a sus discípulos que todos lo abandonarían esa noche, pero Pedro, lleno de orgullo y lealtad sincera, pero ingenua, declaró con vehemencia: «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré». Jesús, conociendo su corazón y su debilidad, le dio una advertencia específica y dolorosa: «De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pero Pedro insistió, incluso prometiendo morir con él si fuera necesario. Horas más tarde, en el patio del sumo sacerdote,
Mientras Jesús era interrogado injustamente, se cumplió la profecía. Una criada se acercó a Pedro y le dijo: «Tú también estabas con Jesús de Galilea». Él lo negó frente a todos. Una segunda vez, otra criada lo señaló. Pedro negó de nuevo, esta vez con un juramento. Finalmente los que estaban allí se le acercaron y le dijeron: «Seguro que eres uno de ellos, tu acento te delata». Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». Y en ese preciso instante, cantó el gallo. El Evangelio de Lucas nos cuenta un detalle desgarrador en ese momento. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Imagina esa mirada. No una mirada de ira, sino probablemente una de tristeza y amor profundo. Esa mirada lo rompió por completo. Pedro recordó las palabras de Jesús. Salió de allí y lloró amargamente. Ese llanto no era solo de remordimiento, era el llanto de un corazón roto, el comienzo de un arrepentimiento genuino. Después de la crucifixión, vino un período de silencio para Pedro. El líder audaz se había convertido en un hombre quebrantado por su propio fracaso. Volvió a lo que conocía, a la pesca, quizás pensando que su oportunidad de servir a Jesús se había perdido para siempre. Pero la historia de Dios no termina con nuestros fracasos. Después de su resurrección, Jesús buscó intencionadamente a Pedro. Lo encontró en la misma orilla donde lo había llamado por primera vez. Después de otro desayuno milagroso con pescado, Jesús tomó a Pedro aparte y le hizo una pregunta penetrante, no una, sino 3 veces: en Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Cada pregunta correspondía a cada una de sus negaciones. Y cada vez Pedro, ahora humilde y sin su antigua arrogancia, respondía así: «Señor, tú sabes que te quiero». Jesús no lo humilló, no le recordó su traición. Simplemente le preguntó sobre su amor. Esta fue una restauración profunda y personal. Jesús estaba sanando la herida más profunda de Pedro, demostrándole que el perdón era completo y que su relación estaba intacta. Y después de cada afirmación de amor, Jesús le dio una nueva misión: «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas». Dios siempre restaura antes de enviar. No le estaba dando el mismo trabajo de antes, le estaba dando una responsabilidad aún mayor, era aún cuidar de su pueblo. Pero la transformación final de Pedro aún estaba por llegar. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. El mismo Pedro que había temblado de miedo ante una criada, ahora se puso de pie ante una multitud hostil en Jerusalén y predicó el Evangelio con una valentía y un poder sobrenaturales. El miedo había sido reemplazado por la autoridad del Espíritu. Su sermón fue tan poderoso que 3,000 personas se convirtieron y fueron bautizadas ese día. El pescador impulsivo se había convertido en el predicador poderoso. El hombre que negó a Cristo ahora lo proclamaba sin temor. Dios no cambió la identidad de Pedro. Seguía siendo apasionado, seguía siendo un líder natural, pero sí transformó su carácter. Su impulsividad fue canalizada hacia una audacia santa. Su orgullo fue reemplazado por una humildad forjada en el fuego del fracaso y la gracia del perdón. La historia de Pedro nos enseña que la gracia de Dios siempre es más grande que nuestros errores. Nos muestra que Dios no descarta a las personas por sus caídas, sino que las usa para forjar un carácter más fuerte y un ministerio más compasivo. Pedro lideró la iglesia primitiva con una humildad que solo podía venir de alguien que conocía la profundidad de su propia debilidad y la inmensidad del perdón de Dios. Tu historia con tus luchas y tus fracasos no es un impedimento para Dios, de hecho, puede ser la herramienta que Él use para alcanzar a otros que están luchando con lo mismo. Tu fracaso no define tu final. Como Pedro, podemos descubrir que nuestras mayores caídas pueden convertirse en el fundamento de nuestro llamado más profundo. Dios no busca la perfección, busca un corazón dispuesto a ser transformado por su amor y su poder. Así que, si alguna vez te sientes como Pedro, hundido en las aguas de la duda o llorando amargamente por un fracaso, recuerda la misma mano que lo rescató de las olas y la misma mirada que lo llevó al arrepentimiento están disponibles para ti hoy. Él puede tomar tus piezas rotas y construir algo hermoso para su gloria, porque el Dios de Pedro es también tu Dios. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje te ha animado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo video.